Saludos y bienvenidos a Diagnóstico. Hoy les vamos a hablar de los pacientes de una patología, o mejor dicho, de un grupo de patologías que tienen una cosa en común. Viven con dolor, de forma crónica, todos los días y a todas horas. Un dolor que proviene, entre otras cosas, principalmente de las articulaciones mucho más laxas de lo ordinario. La hiperlaxitud, pero también la piel quebradiza y los vasos y arterias extremadamente frágiles son algunos de los síntomas del síndrome de Ehlers-Danlos. Nuestra protagonista de hoy los conoce bien, porque es delegada de ANSET en Castilla y León, la Asociación Nacional de Síndromes de Ehlers-Danlos e Hiperlaxitud, pero sobre todo porque lleva toda la vida conviviendo con ellos. La convivencia con el dolor 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año es muy duro. Esta semana se ha celebrado el Día Mundial del Vitíligo, de lo que supone esta enfermedad que va más allá del aspecto estético, y de otras noticias de salud hablamos en nuestra sección de actualidad. La mitad de los pacientes de vitíligo han sufrido ansiedad o depresión, una enfermedad caracterizada por la aparición de manchas blancas en la piel, asociada a estigma y discriminación. Por ese motivo, la farmacéutica Incite, con motivo del Día Mundial de esta patología, ha puesto en marcha la campaña Vitíligo, más allá de lo que se ve. La calidad de vida del paciente de vitíligo disminuye, porque tenemos que estar pendiente permanentemente de nuestra evolución. ¿Es una enfermedad estética únicamente? No, es una enfermedad inmunológica, y todas las enfermedades inmunológicas, como sabéis, pues se manifiestan con otras manifestaciones. De hecho, el vitíligo está asociado a otras patologías como hipotiroidismo, diabetes o psoriasis. Afecta a más de un 1% de la población, pero solo el 0,2% de los pacientes están diagnosticados. La moda de hacer callo solar, como defienden algunas personas, es tomar el sol sin ninguna fotoprotección y hacerlo de forma progresiva hasta conseguir, supuestamente, que la piel genere resistencia al sol. Es una práctica peligrosa que incrementa los riesgos de padecer cáncer, tal y como advierten los dermatólogos. Lo que ocurre cuando nos exponemos al sol sin protección es que las células, para defenderse, generan una serie de respuestas, entre las que se encuentra el engrosamiento de la epidermis. Por eso los expertos insisten en no realizar estas prácticas. La degeneración macular y el edema macular diabético son las principales causas de pérdida de visión a nivel mundial. Afectan a cerca de 500.000 de personas en España. Por eso, el Ministerio de Sanidad, de la mano de Bayer, ya ha puesto a disponibilidad de los pacientes Eylea de 8 miligramos, el único medicamento aprobado para ambas patologías, con un tratamiento prolongado, seguro y eficaz. Además, Bayer ha lanzado el documental Enfocados, centrado en visibilizar el fuerte impacto en la calidad de vida de estas enfermedades. No es algo abrupto e inesperado en la mayoría de los casos. Sientes que algo no está bien. ¿Por qué si no vas a tener tantas luxaciones? ¿Por qué si no sientes tanto dolor? Ese dolor que nadie sabe explicar. Y un día recibes por fin un diagnóstico. Es el síndrome de Ehlers-Danlos, un conjunto de patologías con un componente en común: el mal funcionamiento del colágeno, la proteína encargada de mantener unidas nuestras estructuras. Esta es la historia de Olga Trigueros, vallisoletana y hoy delegada en Castilla y León de ANSET, la asociación que aglutina a los pocos pacientes que existen con esta patología, poco frecuente, pero muy, muy limitante. Ehlers-Danlos, ¿cómo se convive con una enfermedad como esta? Pues es un poquito complicado, sobre todo porque tenemos mucho dolor. Entonces, la convivencia con el dolor 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año es muy duro. Sus articulaciones no tienen límites, son extremadamente flexibles. Su piel, suave, fina, delgada, casi transparente. Sus vasos, peligrosamente frágiles. Son las características
más generales de un síndrome que engloba 13 subtipos de patologías diferentes reconocidas, el Ehlers-Danlos. El síndrome de Ehlers-Danlos se caracteriza por un grupo clínica y genéticamente heterogéneo de trastornos relacionados con el tejido conectivo. En estas enfermedades encontramos síntomas como son la hiperlaxitud articular, hiperelasticidad cutánea y fragilidad tisular. Estos síntomas tienen un componente en común, el colágeno. De hecho, todas las enfermedades de este síndrome se deben a un defecto congénito en la formación de este elemento producido por mutaciones en diversos genes relacionados con la síntesis y el procesamiento de esta proteína que da estructura prácticamente a todos los órganos. El colágeno otorga resistencia y fortaleza a distintos tejidos, como son los ligamentos, los tendones, los músculos y el esqueleto. También lo encontramos a nivel de los vasos sanguíneos y lo podemos encontrar en la piel. Donde más predominantemente está es en los huesos y en que digamos que da la fortaleza a los huesos y luego en tendones, ligamentos. Entonces, al final, al haber un defecto del colágeno en los Ehlers-Danlos, pues existe una mayor hiperlaxitud porque el colágeno, al ser defectuoso, pues como si fuera un chicle, ¿no? Pero también da estructura a vasos, de ahí el problema del vascular con las rupturas vasculares, y al final da soporte también de estructuras, es como si fuera una malla que es la que forma la estructura de todo el organismo, pues a todos los órganos. Un defecto en el colágeno conduce a articulaciones más laxas, con un riesgo aumentado de lesiones. La hiperlaxitud articular se trata de una amplitud de los movimientos articulares respecto a la población general. Sabemos que en las mujeres es más frecuente presentar hiperlaxitud articular que en los varones y también en la infancia respecto a otros momentos de la vida. Se encuentra presente en torno a un 15-20% de la población general. ¿Por qué esto es negativo? Pues porque la articulación realmente no está preparada para esa hiperlaxitud. No está, una cosa es que puedas hacerla y otra cosa es que la articulación esté preparada para eso. Entonces la articulación sufre. Al final, en lo que se traduce esta hiperlaxitud es en dolor. Un dolor que acompaña a las personas con este síndrome de forma permanente. Tienen muchos dolores, además suele ser bastante resistente al dolor, muchas luxaciones, mucha inestabilidad de las articulaciones, entonces eso al final, pues, desde el punto de vista funcional y de actividades diarias, pues incapacita mucho porque no pueden hacer una actividad normal, están siempre pendientes de pues, si tienen que usar una órtesis para sujetarle la articulación, si hace determinado ejercicio se le va a salir. Desde el punto de vista articular podemos encontrar la presencia de dolor, de derrames articulares y además ante la presencia de pequeños traumatismos que pueden dar lugar a una artrosis precoz. También a nivel de la columna podemos encontrar cifoescoliosis, deformidades, hernias discales e incluso inestabilidad de la columna cervical. Algunos de estos síntomas son muy específicos, sin embargo estamos ante una patología poco frecuente. Tan solo encontramos un caso por cada 5.000 personas o uno por cada 100.000, dependiendo del subtipo. De ahí que a las personas con este síndrome les resulte difícil dar con un diagnóstico. Sabemos que en las enfermedades raras existe un retraso diagnóstico muy importante y esto radica pues, en la baja frecuencia de la enfermedad. Además también existe una falta de conocimiento por parte de los médicos de estas manifestaciones y también algunos síntomas pueden incluso ser inespecíficos, pasando inadvertidos o incluso no ser catalogados como causantes de enfermedad, como patológicos. Hay dos formas de diagnóstico, está el diagnóstico genético y luego el otro diagnóstico es el clínico, que es en base a criterios clínicos que según cada subtipo todos comparten la hiperlaxitud, la fragilidad tisular, pero bueno, unos en mayor medida que otros y cada subtipo pues tiene sus criterios específicos. Identificar esta patología no significa poder iniciar un tratamiento, no existe. El abordaje está destinado a paliar los síntomas de los pacientes. Lo que hacemos es pues tratar las diferentes complicaciones y sobre todo intentar pues que los pacientes conozcan un poquito la enfermedad, qué cosas pueden hacer o qué no para intentar evitar lo máximo posible pues las lesiones o la progresión. Desde los primeros síntomas pueden transcurrir 20 años hasta lograr un diagnóstico. ¿Cómo fue su diagnóstico? Mi diagnóstico fue pues una búsqueda a la desesperada.
porque yo tenía síntomas, pero son como muy diversos. Tenía problemas en la boca, tenía problemas genitales, tenía problemas esqueléticos. Estamos hablando de síntomas que arrastras desde la infancia. Sí, sí. Sobre todo se desencadenaron a la raíz de tener la regla. Entonces, a la desesperada, ya en el 2018 fui a una reumatóloga en Madrid a ver si sabía algo. Y por suerte, esa reumatóloga, nada más verme, me mandó entrar a una salita, dice, quítate los zapatos, y al verme, yo ya le había llevado pruebas que tenía de radiodiagnóstico, y según me fui a descalzar los zapatos, me dijo, nada, ya no continúes porque ya sé lo que tienes, lo cual te deja impactada, porque dices, llevo tantos años y en 5 minutos, y me dijo, dice, tienes hiperlasitud, dice, porque con la patología que tienes en la columna es imposible doblarse de esa manera, a no ser que tengas hiperlasitud. Entonces, estamos hablando de que ya superabas los 40 años. Tenía 47. Me hice una prueba genética por lo privado y ahí me detectaron la mutación del colágeno 1 alfa 1. Afecta a todo el cuerpo. En mi caso, me afecta sobre todo a tendones, ligamentos, cartílagos que se van rompiendo, se van, como que la cadena de la mutación no es correcta, entonces esos ligamentos se van desmembrando. Y en la práctica, en el día a día, ¿eso en qué se traduce? Por ejemplo, si te tuerces un tobillo. Si me tuerzo un tobillo, probablemente se me rompa un ligamento o un tendón. O se me salga algún hueso. Estoy operada desde el 2001, estoy operada de luxaciones recipidantes en el hombro derecho, que cuando fui a operarme me preguntó el cirujano y dice, ¿cuántas veces se te ha salido? Digo, no lo sé. Me dice, 2, 3, 4 veces. Digo, no, hombre, 50, 60, no lo sé. Yo noto cómo se me mueven las vértebras, se me mueven los huesos de los tobillos, de las muñecas. Claro, ¿cómo de incapacitante es esta enfermedad que imagino que habrá muchos grados, pero en su caso? Yo puedo hacer una actividad diaria leve, lo que es caminar, en las tareas del hogar, las que me queden a esta altura. No puedo estar constantemente agachándome, o puntualmente si te cae algo te agachas, duele, te levantas, pero sobre todo es el dolor que te acaba agotando, te mina. El dolor es algo que te supera, porque llega un momento en el que no tienes fuerzas ni de moverte de la cama. Estamos hablando de un síndrome, porque no es una única enfermedad, no, sino que, si no me equivoco, son 13 patologías, cada una con una variedad, subvariedades de síntomas, ¿no? ¿Cuál es su caso? En mi caso, según la última clasificación que se hizo en el 2017, se llama tipo clásico. Entonces, el tipo clásico tiene el habitual, que es el colágeno 5, alfa 1 y alfa 2, y en el más raro, un poquito más raro, es el mío, que es el colágeno 1, alfa 1, que implica, pues eso, hiperlasitud, rotura de ligamentos, de tendones, algunas roturas espontáneas de capilares. ¿Y síntomas vasculares? Sí. Son posiblemente Eso es muy doloroso. ¿Y los más peligrosos? Los más peligrosos son el grupo 5, que es el vascular. Ahí nos enfrentamos a una situación grave, en el sentido de que son muy proclives a tener aneurismas, roturas de arterias importantes, y es grave. Aproximadamente se calcula que la media de edad llega a los 40 años. Existen hasta 13 subtipos reconocidos de Ehlers-Danlos. Tienen distinta gravedad, distintas presentaciones y distintas bases genéticas. El más común es el hipermóvil, en el que hay un 50% de posibilidades de transmitirlo a la descendencia. La hiperlaxitud es su principal característica. Lo que conduce esa hiperlaxitud es a pues muchas lesiones articulares, produce luxaciones espontáneas, es decir, se te salen los huesos de manera espontánea, esguinces, tendinitis continuos, y todo eso al final traduce a un desgaste articular, una artrosis precoz y muchos dolores articulares. El segundo subtipo más frecuente es el clásico, muy similar al hipermóvil pero con mayor afectación cutánea, piel más elástica y cicatrices más difíciles de curar.
Y son cicatrices como muy, se dicen como en papel de fumar, y tienen pues eso, unas lesiones cutáneas mucho más evidentes. Sin duda, el subtipo más grave es el síndrome de Ehlers-Danlos vascular, el único mortal. Estos pacientes tienen una esperanza de vida muy cortita, es decir, por debajo de los 40 o 50 años. El síndrome de Ehlers-Danlos vascular es una de las formas efectivamente más graves, y esto se debe a que podemos encontrar manifestaciones como roturas vasculares o roturas de órganos de manera espontánea, como perforaciones intestinales. Ahí radica la importancia de su diagnóstico precoz para que podamos instaurar medidas preventivas eficaces encaminadas a evitar estas complicaciones. La verdad que la esperanza de vida baja en estos pacientes, porque son pacientes que a partir de la segunda o tercera década de su vida ya empiezan a tener problemas, pues esto que hemos comentado, una afectación de los vasos sanguíneos, roturas, y pueden ser fatales. A diferencia de otros tipos de este síndrome, la hiperlaxitud de las articulaciones no es un síntoma predominante y solo aparece en las manos y en los pies, pero sus complicaciones son mucho más peligrosas. La principal complicación vascular es la rotura de los vasos, que puede afectar a cualquier tipo de vaso, pero fundamentalmente son los viscerales y la aorta, ¿vale? Y el problema que tiene cuando se afecta un vaso, pues de una extremidad o bien de una extremidad, básicamente pues es un problema local. Cuando afecta a una víscera ya es un problema más grave, y sí que si ya produce un aneurisma o bien una disección de aorta, pues ya el problema puede ser mortal. Lo que produce es un aumento de riesgo de las rupturas vasculares y de órganos. Entonces pues es frecuente pues, que haya una disección o una ruptura pues, de la aorta, se rompa el colon, se rompa el bazo de manera espontánea. Entonces al final este siempre es el que más miedo da, porque es el que realmente empeora mucho el pronóstico y la esperanza de vida. El tratamiento de esa patología es preventivo. Realizar controles periódicos para tratar cualquier hipotético aneurisma, es decir, dilatación de la arteria, antes de que se rompa. La mala suerte es que muchas veces no se conoce, la mala suerte es que muchas veces estos pacientes debutan ya con un problema gordo, pero si se conoce la enfermedad, pues hay que hacer un seguimiento exhaustivo para un poco adelantarte a esos aneurismas que puedan aparecer, o esa debilidad de vasos, y a muchas veces incluso te puedes plantear la cirugía preventiva para evitar, cuando ya un determinado tamaño, para evitar que se rompan, ¿no? No anulamos el riesgo, porque muchas veces hay rupturas vasculares o rupturas de órganos sin que haya habido antes un aneurisma o que haya habido una alarma, ¿no? Entonces intentamos prevenir lo máximo posible y bueno, pues cuando ocurre pues es un tratamiento de urgencia como cualquier otro paciente. Si tienes una disección de aorta, pues hay que tratar la disección de aorta. Pero en el quirófano, tratar estos problemas agudos no está exento de riesgo. Precauciones. Pues la precaución básicamente es hacer un estudio, programar bien la cirugía, hacer un estudio exhaustivo preoperatorio para saber exactamente a lo que te vas a enfrentar, y luego tener mucho cuidado con los tejidos, o sea, que ser muy meticuloso a la hora de tratar esos tejidos, porque como he insistido varias veces, son tejidos bastante más débiles y tienden a romperse. La mortalidad en operaciones para tratar este tipo de afectaciones puede duplicarse en el caso de los pacientes de Ehlers-Danlos. Hasta 2018 no recibe un diagnóstico. No. ¿Cómo se convive con todos estos años en los que, además del dolor y de los síntomas físicos, imagino que tiene que enfrentarse con la incomprensión, con la negación? Pues es muy duro porque tú estás yendo con tu verdad a un profesional, estás en manos de esos profesionales y esos profesionales te están diciendo que no tienes nada, porque el dolor no se ve. Y bueno, sí, se te sale un hombro, pero te lo colocas, bueno, eso es normal, se te ha roto el menisco, bueno, hay mucha gente que se le rompe el menisco, pero hay gente a la que se le rompe el menisco, pero no le pasa además esto. Y entonces acabamos muchas derivadas a psiquiatría, la gran mayoría hemos pasado por psiquiatría como primer diagnóstico, que nos dicen que tenemos depresión, ansiedad, algunas veces a mí me han dicho que ganas de llamar la atención, ganas de dejar de trabajar, cuando eso era totalmente mentira. Tú lo que quieres es que te diagnostiquen y que te hagan algo. Yo les decía, por favor, quíteme el dolor. Y después ya trataremos la depresión, pero quíteme el dolor. Y acabé en la unidad del dolor en el 2006. Yo iba en la unidad del dolor de Valladolid desde el 2006.
y me trataba psiquiatría, me pusieron alguna infiltración, no me funcionó porque también tenemos, no es intolerancia, sino que no respondéis igual no ante respondemos determinados fármacos. Exactamente. Y hay cosas que no nos funcionan, lo que son tratamientos habituales no nos funcionan correctamente, entonces como no nos funcionan, dicen que no es un problema físico, que es mental. Y acabamos en psiquiatría, que nos viene muy bien, porque cuando llegamos a psiquiatría muchas estamos muy tocadas porque... Y cuando en 2018 por fin se pone nombre y apellidos a tu enfermedad, desde el plano emocional, ¿cómo te influyó saber lo que ocurría? Pues hay varias cosas. En el plano emocional, lo primero es alegría. Alegría por tener un diagnóstico, por saber ya hacia dónde tienes que ir. Después, rabia, porque dices, tantos años sufriendo tanto y sin saber nada, eso duele mucho. Y después, decepción, porque tienes el diagnóstico y como me dijo a mí un médico de la unidad del dolor, sí, tienes esta enfermedad, realmente duele mucho, pero no podemos hacer nada por ti. Vete a psiquiatría y que te ayuden a convivir con el dolor. Y bueno, pues estoy en el grupo de terapia de la unidad del dolor y allí una vez a la semana nos juntamos personas de distintas enfermedades. De mi enfermedad solamente estoy yo, prevalece la fibromialgia, y compartimos nuestras experiencias para aprender a convivir con el dolor. Porque el dolor no te lo quita nadie, ni la medicación. No hay medicación que te lo quite. Dos de cada 10 personas de la población general tiene ansiedad. Entre los pacientes de Ehlers-Danlos, esa relación se multiplica hasta 7 de cada 10. No es específicamente un trastorno relacionado con la ansiedad. Lo que está relacionado con trastornos emocionales es la experiencia del dolor crónico. El problema del dolor crónico va más allá de una mera experiencia corporal molesta, esa es una dimensión, digamos, biológica, pero hay otras dos dimensiones que son muy importantes en cualquier problema complejo de salud, que son la dimensión sociocultural y la dimensión biográfica. En esas dos dimensiones subjetivas es clave la actitud del entorno del paciente respecto a su enfermedad. Si la aceptan, o lo que es más frecuente, no la comprenden. Sin olvidar también el componente más individual. Es una dimensión biográfica, es decir, cómo el dolor crónico, asociado al problema corporal del síndrome de Ehlers-Danlos, cómo ese dolor crónico trastoca nuestra biografía, cómo nos cambia la vida. Más de 100 personas hacen terapia en el grupo de dolor crónico de la Unidad de Dolor de Valladolid, donde se atienden de forma integral estas tres dimensiones. De las intervenciones que más agradecen los pacientes. Nos servimos también del cuidado mutuo, porque una persona con dolor crónico es de entrada un experto en dolor, y un experto además en primera persona. Entonces intentamos que esa experiencia de la persona con dolor sirva para ayudar a otras personas. El dolor, sin duda, es uno de los síntomas más incapacitantes. Un problema para el que, desafortunadamente, no hay soluciones definitivas. No hay grandes remedios para el dolor crónico, pero sí que hay bastantes pequeños remedios. Cuando usted recibió el diagnóstico, recurrió a la asociación buscando apoyo. Ahora ejerce de portavoz y de representante en Castilla y León. Desde su experiencia como paciente y también como colectivo, ¿cuáles son las prioridades que le reclaman a las autoridades? Pues las prioridades, en principio, requerimos equipos multidisciplinares para las enfermedades raras. Es decir, en nuestra enfermedad necesitamos traumatólogos, neurocirujanos, médicos rehabilitadores, necesitamos un equipo completo. Sabemos que hoy en día es imposible que nos curen, pero bueno, en un futuro, si hay más investigación, si hay más avances, pues a lo mejor se puede llegar a curar. Sí, a la ciencia, ¿qué le piden? ¿Cuál sería la innovación que realmente podría incidir en una mejora de su calidad de vida? Pues la innovación más importante, en principio, para el diagnóstico, sería genética. Que hubiese unidades especializadas de genética, todo lo que se está comentando de la modificación genética, que eso nos podría ayudar por lo menos a parar los síntomas, aunque no lo reviertan, pero sí revertirlos en un nonato todavía, por ejemplo,
o hacer pruebas de genética a las personas que quieren quedarse embarazadas y que ese bebé pues no lleve el gen mutado. Eso para lo que es el diagnóstico. Y para los que ya estamos diagnosticados y vemos que no vamos a poder llegar a ese punto, pues que se evolucione un poco en el sentido de las pruebas diagnósticas, porque a nosotros todas las pruebas diagnósticas que nos las hacen tumbados, y nuestro problema de la hiperlasitud se demuestra en vertical, porque la gravedad tira de nuestros órganos, tira de todo. Entonces muchas veces te hacen una prueba tumbado y no da positivo, te pones en vertical y ahí es donde se encuentra el problema. Y sobre todo investigación para saber cómo tratarnos, encontrar algo que nos pueda ayudar a paliar el dolor. La investigación, una vez más, el camino de esperanza que puede aportar las soluciones que mejoren la calidad de vida de las personas que sufren el síndrome de Ehlers-Danlos. Mientras llega, hay aportaciones que todos podemos ofrecer en la dimensión sociocultural del dolor. Esa mayor comprensión y conocimiento de una enfermedad que afecta a 1 de cada 3.500 personas. La visibilización juega a favor de las enfermedades poco frecuentes. Conocimiento suele ir de la mano a comprensión. En Diagnóstico seguiremos en este camino de la divulgación, pero será ya la próxima semana. No nos fallen, les esperamos.